La guerra de la Reconquista aquilató el sentimiento independentista de los dominicanos. Saludos. La guerra por el restablecimiento español en Santo Domingo, más conocida como la Guerra de la Reconquista, se libró entre el 7 de noviembre de 1808 y el 9 de julio de 1809. En 1808, tras la invasión napoleónica de España, los criollos de Santo Domingo se rebelaron contra el dominio francés. Hagamos un poco de historia. Tras el Tratado de Basilea entre la República Francesa y la monarquía de Carlos IV de España, firmado el 22 de julio de 1795, en la localidad suiza de Basilea, puso fin a una de las tantas guerras entre ambos países. El tratado establecía que España cedía su parte de la isla de la Española en el Mar Caribe al gobierno francés. 3 siglos de ocupación española despiertan en los moradores de la época un comprensible sentimiento que los motiva a luchar contra la ocupación francesa. De su lado, en el lado de Haití, con el estallido de la revolución de los esclavos contra los colonos franceses en 1791, los rebeldes aprovecharon la guerra entre Francia y España y se refugiaron en la parte española. El emperador francés Napoleón Bonaparte envió un ejército que restableció la esclavitud en la parte oriental de la isla y dominó a los antiguos esclavos, gobernando durante unos meses, pero finalmente fueron vencidos. Después de su derrota a manos de los haitianos, una pequeña guarnición francesa se mantuvo en Santo Domingo, bajo la administración del general Jean-Louis Ferrand. Ferrand decidió fundar grandes plantaciones de azúcar con dueños franceses, a quienes autorizó ir a capturar negros en la parte occidental de la isla. A finales de febrero de 1805, tras haberse coronado emperador Jean-Jacques Dessalines, autoproclamado como Jacobo I de Haití, este invadió la parte oriental o el Santo Domingo español, cometiendo toda clase de atrocidades, incluyendo matanzas de la población. Tras el arribo a Santo Domingo de 3 fragatas y 2 bergantines franceses, Dessalines decidió la retirada de sus tropas a Haití, procediendo a arrasar las ciudades que se encontraban en su paso, entre ellas Moca, La Vega, Santiago por el norte y Azua por el sur. En 1808, Napoleón Bonaparte invadió España y depuso al rey Fernando VII. Esta noticia llegó pronto a Santo Domingo y a Puerto Rico, donde había muchos dominicanos viviendo. Cundió la vergüenza entre los españoles por ser gobernados por franceses tanto en España como en Puerto Rico y en Santo Domingo. Muchos empezaron a planear la expulsión de los franceses para volver a ser españoles. Entre ellos apareció un líder llamado Juan Sánchez Ramírez, que se había ido a Puerto Rico para no ser gobernado por los franceses. Sánchez Ramírez decidió reconquistar la antigua parte española de la isla para devolverla a España. Nuestro personaje regresó a la Española y empezó a viajar por los pueblos y campos del Cibao, reclutando amigos para formar un ejército que luchara contra los franceses y, en pocos meses, había podido reunir a varios cientos de hombres. En noviembre de 1808 ya los dominicanos estaban listos para la guerra y se habían reunido en la sabana de Palo Hincado, que queda muy cerca de la ciudad de El Seibo. Cuando las autoridades francesas supieron que Sánchez Ramírez y los dominicanos estaban en pie de guerra, prepararon sus tropas y marcharon hacia El Seibo, dirigidos por el gobernador francés Louis Ferrand. El día 8 de noviembre de 1808, las tropas francesas se enfrentaron a las tropas dominicanas, dándose un combate de varias horas que perdieron los franceses. Esa batalla se conoce con el nombre de Batalla de Palo Hincado. El gobernador Ferrand se sintió avergonzado por haber perdido el combate y se suicidó. De su lado, los dominicanos marcharon encabezados por Juan Sánchez Ramírez hacia la capital y al llegar frente a las murallas la rodearon. Los franceses resistieron durante varios meses, aunque todo el país quedó en manos de las tropas de Sánchez Ramírez. La ciudad amurallada de Santo Domingo se rindió ante el ejército dominicano, reforzado por españoles de Puerto Rico e ingleses de Jamaica.
Los franceses solo quisieron rendirse ante los ingleses y esto le entregaron la ciudad a Juan Sánchez Ramírez y no antes de llevarse las campanas de la iglesia, los cañones de la fortaleza y mucha madera de caoba que había en el puerto y en los almacenes de la ciudad. Otra vez vinieron los ingleses a saquear la ciudad de Santo Domingo, como lo hizo en 1586 el corsario Sir Francis Drake. La ciudad fue entregada a Sánchez Ramírez en julio de 1809. La antigua colonia española había sido reconquistada de manos de los franceses. Por eso a esta guerra, que comenzó con la batalla de Palo Hincado, se le llama la Guerra de la Reconquista. Su héroe fue el general Juan Sánchez Ramírez, quien a partir de entonces quedó como gobernador de la colonia. En 1814 España consiguió que Francia firmara un nuevo tratado con ella, devolviéndole oficialmente a la colonia de Santo Domingo, volviendo la parte oriental de la isla a ser posesión española. Este tratado se conoce como el Tratado de París, porque fue firmado en la capital de Francia. La Reconquista, a pesar de que fue a favor del Reino de España, alimentó aún más el sentimiento de autonomía e independencia que ya vibraba en las venas de los dominicanos, y la batalla de Palo Hincado demostró que un ejército conformado por paisanos, con la frente en alto y el sentimiento patriótico en el corazón, podría vencer a cualquier ejército invasor. Es cuanto, salud, fuerza y unión.